no era un pensamiento correcto, pues no era el lugar donde debía estar mi corazón. Pensaba que perdía el tiempo o que no estaba haciendo lo que Dios me llamó a hacer. No es soltarlo todo, es soltar una parte. El ministerio requiere un costo. ¿Cómo puedes dar algo que tú no tienes? Hola, soy Elena. Me llamo Jenny. Hola, me llamo Mary. Hola, me llamo Yumiko y juntas somos Por Fe Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Por Fe Podcast, en donde tenemos invitadas especiales para este nuevo episodio, en donde vamos a hablar del burnout. ¿Qué es burnout? Bueno, esta época o temporada o episodio que un cristiano a veces vive, que es el agotamiento dentro del ministerio o dentro del servicio en la iglesia. Que algunos dicen, ¿qué es? ¿Cómo sucede esto? ¿Cuál es la razón que uno vive esto? ¿Está mal tener esto? Y entonces vamos a conversar entre todas nosotras acerca de este burnout. Y quisiera que cada una se volviera a presentar y también incluyeran en qué ministerio están sirviendo actualmente. Un gusto, mi nombre es Jenny. Actualmente me congrego en la iglesia Alianza de Cerro Viento. Estoy sirviendo actualmente con los niños en el ministerio de la escuela dominical, de la edad de 8 a 12 años. Cada domingo, anteriormente también servía tocando piano en el culto chino y a la vez también enseñaba en los estudios bíblicos los miércoles. Okay, hola, soy Mary y estoy actualmente sirviendo en la Iglesia Evangélica China de Panamá. Estoy más que nada en la área de alabanza, el compañerismo de José, de jóvenes, y también estoy sirviendo en la área de alabanza, pero para los cultos. Anteriormente yo era también, era asistente de escuela dominical, pero bueno, actualmente ya no estoy de asistente. Porque estás tomando un descanso, ¿no? Ahorita estoy tomando un descanso, pero luego voy a compartir sobre ese tema. Dale. Hola, soy Yumiko. Actualmente estoy sirviendo en la Iglesia Evangélica China de Costa del Este. Estoy sirviendo en el Ministerio de Alabanza en los cultos hispanos. Anteriormente, estoy tomando un break ahora mismo del compañerismo de José. Antes servía tocando el piano en alabanza y también en grupos pequeños, como dirigiendo grupos pequeños. Y antes de las preguntas de conversación, quisiera hacerle una pregunta rompehielo, y es, obviamente con este agotamiento uno tiene que buscar manera de recargar fuerzas, o sea, renovar sus fuerzas, obviamente. ¿Cómo ustedes lo hacen para volver a servir al Señor de manera con gozo y con ese mismo fervor? Como yo había mencionado, tenía una acumulación de tareas. Estaba en el Ministerio de Estudio Bíblico, en el Ministerio de Escuela Dominical, tocaba piano en el culto chino. Y lo que yo aprendí era parar. Tenía que parar un semestre y luego me incluían para el próximo semestre. Bueno, para recargar mi energía, realmente trato de no parar por completo del ministerio. Lo que hago es principalmente jugar deporte. Antes jugaba bastante voleibol y con eso yo me recargaba la energía, pero actualmente estoy como yendo al gimnasio para tratar como de tener algo positivo y moverme, la verdad. Bueno, generalmente es algo similar a Mary. Hago algo como para despejar mi mente. Estaba viendo un poquito de K-drama, pero mostly lo que hago es leer la Biblia. Entonces, y recordar que todo es un regalo de Dios. Pues. Eso es lo que he aprendido durante este periodo. No lo había visto antes de esa manera, pero cuando lo veo así, como que siento más gozo al hacerlo. La siguiente pregunta
yo creo que todos tenemos la misma respuesta, es ¿alguna vez experimentaron este burnout espiritual? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo están experimentando o ya lo han experimentado? Sí. Sí, bueno, a inicios cuando yo recién me había convertido, sabes que uno está joven y uno quiere servir en todo. Me llamaban para servir en, ejemplo, Cerro Azul o en alguna actividad o en el compañerismo, servir en todas las áreas Posibles. sí, posibles. Si yo veía que en una área tenían necesidad, me metía. Si en otra área tenían necesidad, me metía también. Pero con el tiempo me di cuenta que eso me estaba agotando, la verdad. Que eso no era algo normal, que lo que tenía que ser era hacer algo que en realidad me apasionaba y a la misma vez glorificar a Dios en lo que yo estoy haciendo. Porque a la final yo siento que cuando nosotros estamos en ese agotamiento, siento que no lo estamos haciendo con gozo, porque lo estamos haciendo como de mala gana o Por obligación. por obligación, exactamente. Entonces, sí me ha pasado y creo que al final yo aprendí de que lo que hay que hacer es no estar en todo, sino que de lo poco que podamos aportar o de lo que nos apasiona, darlo todo. Ajá. No sé si tienes... Bueno, sí lo he experimentado y como lo noté más que nada fue porque cuando servía o cuando ya estaba en el mismo lugar me sentía cansada y no podía salirme de ese cajón como servir a los demás, pues, como preguntar por los demás, porque estaba tan enfocada en mi propio cansancio. Entonces, creo que también he extraído de otras áreas de mi vida, entonces que me agoto físicamente y no puedo servir a Dios correctamente. Y también es porque, ejemplo, cuando estoy encargada en algún tipo de publicidad o en alabanza, a veces como que lo primero que pienso o que pensaba era de que tengo que practicar esta semana. Entonces no era un pensamiento correcto, pues no era el lugar donde debía estar mi corazón. A mí también me ha ocurrido el agotamiento espiritual. Y es porque, como mencionó Mary, me gusta ser esforzada, me gusta ser diligente y hacer todo lo posible con todas mis energías. Me decían que faltaba personal aquí y yo siempre tenía el corazón dispuesto para servir, porque amaba servir, me gustaba estar en la iglesia y me gusta que las personas se sientan bienvenidas. Entonces ya yo tenía una obligación, pero yo me cargaba con otra, solamente porque alguien preguntaba por ayuda. Entonces me gustaba cargar las cosas solas, que era otro de los factores. Experimenté eso en varias etapas, pero hubo una en especial que a mí me dio vértigo. Y era un mareo que no terminaba. Y yo sentía muchas ganas de dormir. Y cuando las emociones que yo tenía con las personas cambiaron, comencé a tener una frialdad espiritual también. Y en eso me di cuenta que ya el cuerpo me estaba dando un signo de que algo que comenzó siendo físico terminó siendo emocional y al final afecta lo espiritual. Y consultando con personas entendí que eso se llama agotamiento espiritual. Ya, creo que las tres mencionaron bastante cosas que va a ir con la primera pregunta, y es que vamos a definir para las personas, nuestra audiencia, que tal vez no sepan qué es el burnout espiritual, porque puede haber burnout en otro aspecto de la vida, pero ¿qué es realmente el burnout espiritual y cómo identificarlo? Ya cada uno habló un poquito de ese tema, pero para ustedes, si tienen que decir con una frase, ¿qué es burnout espiritual? ¿Y cómo identifican eso tal vez en ustedes mismas o hasta con otros hermanos en Cristo que lo han visto en ellos también? Creo que burnout espiritual es más que nada cuando uno está
cansado, pero de todo. De todo puede ser en lo que estás sirviendo, en lo que haces diariamente. Básicamente, siento que es algo que afecta en toda área de tu vida. Entonces, principalmente también el área en la cual nosotros le dedicamos tiempo a Dios. Entonces, como dijo Yumiko al principio, de que ella recarga energía con la palabra, con Dios, haciendo devocionales. Cuando nosotros estamos constantemente en actividades, ya sea en los compañerismos, ya sea yendo al oculto, no digo que es malo, es bueno, pero si estamos constantemente como sirviendo, haciendo algo, sin una pausa para dedicar el tiempo tú a solas con Dios, entonces eso es lo que puede causar agotamiento espiritual. Realmente nuestra energía, nuestra pasión, nuestras ganas de hacer las cosas tiene que provenir de Dios. Y si no nos estamos recargando con Dios, eso a la final nos puede traer a nosotros agotamiento espiritual. No importa las cosas que hagamos. Ya, Ajá. siguiendo tu línea, es como una jarra de agua vacía, donde tú tal vez quieras dar y cumplir con tus responsabilidades, o tal vez cumplir con lo que tú sabes que está bien, lo que debes de hacer, pero no puedes. Como que no puedes dar más porque estás vacía. Ajá, y como dices, Mary, todo tiene que provenir de Dios, pues, porque Él es el source, de todo. Y es como, había leído un devocional que dice, que hablaba sobre el rest, sobre el descanso. Entonces decía de que si no puedes, ¿cómo puedes dar algo que tú no tienes? Que tú no recibes. Entonces, al igual, no vas a poder darlo si tú no tienes ese descanso, no puedes dar ese amor, pues. O si no tienes a Dios, o no tienes el amor de Dios, o no lo entiendes, no vas a poder dar ese amor de Dios a los demás. Sí, así mismo. Es entonces el resultado de todo un proceso, de un hábito que nosotros estamos haciendo, que en realidad no cumple con el plan de Dios. Y así mismo yo hacía, trabajar y seguir el ciclo. Pero en realidad Dios, cuando nos creó a nosotros, Él hizo el descanso. Y era la parte que a mí me faltaba. Para mí descansar me creaba culpa, porque pensaba que perdía el tiempo o que no estaba haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Pero en realidad el descanso es parte de lo que Dios creó en nosotros. Y entonces, si nos saltamos esa parte de la creación y el diseño de Dios, entonces viene ese resultado del agotamiento espiritual. Sí, dieron unas buenas definiciones y cómo identificarlo. Y si tuvieran que decir las principales razones en las que un creyente cae en este burnout, ¿cuáles serían las principales razones para un creyente? ¿Qué dirían? Tal vez diría no reconocer el límite de uno mismo, pensar de que uno puede sostenerlo todo, tratar de controlar la misma situación o abarcar todo, pues, sin saber delegar o saber o reconocer que uno mismo tiene descanso. También en ese devocional sobre el descanso aprendí de que cuando uno no reconoce el límite de uno mismo y quieres abarcar todo, sostenerlo todo y controlar todo, sin reconocer tu propio límite, o sea, lo que tú puedes hacer, pues, y no dejar espacio para Dios. Yo concuerdo lo mismo que dijo Yumiko, porque muchas las veces me había pasado que todo lo quiero hacer con mis fuerzas. Entonces, como quiero hacer todas las cosas a mis fuerzas, llegaba a un punto que me estresaba. Vamos a poner un ejemplo. A la hora de reclutar a personas para alabanza, ¿verdad?
yo decía que, o sea, llegaba a un punto que trataba como de, con mis propias fuerzas, reclutar a la gente, pero algo que no hacía era orar por obreros. Entonces, en esos momentos tenemos que confiar más en Dios, y eso era lo que me faltaba a mí. La confianza en que en verdad Dios es el que provee, Dios es el que nos da a los obreros para trabajar, y Él es el que pone en el corazón de cada chico ese anhelo, ese deseo de servirlo, por lo menos en este caso de alabanza. Y puede aplicar también en otras áreas de servicio, como maestro de escuela dominical, como asistente, entre tantas cosas que uno puede servir a Dios. Entonces, sí, eso era uno de los issues que yo tenía como que con mis propias fuerzas hacer las cosas. Me hizo recordar lo que compartiste de un versículo que dice, no soy yo, sino Cristo en mí. Exacto. Y me hizo pensar 2 factores de que las personas llegan al burnout. Uno de esos es porque el ministerio requiere un costo, y el costo está en ser diligentes, en buscar otras personas para ayuda, en sacrificar nuestro tiempo y estar dispuestos de nuestro corazón en obediencia. Todo eso acumulado sin delegar a otras personas, entonces nos acumula todo ese cansancio y nos va a llevar al agotamiento. Y lo último era la identidad. Cuando a mí me pasa que yo pierdo la identidad y yo pienso que mi valor está en lo que yo logro, en lo que yo hago, en mi esfuerzo, en mi responsabilidad, entonces ahí es donde todo, la fuente viene de mí, como Yumiko había mencionado. La fuente no es de nosotros, sino la fuente es de Dios. Y como también compartiste, que esta es la obra de Dios. Y esto es lo que Jesús nos ha llamado a nosotros a ser parte, y es para que nosotros podamos crecer y también reconocer que esa identidad lo tenemos es por Cristo, porque ya hizo Cristo, no porque lo que nosotros vamos a hacer. Y entonces, si no reconocemos esa identidad y ponemos esa identidad en nosotros mismos, entonces nos ocurre esa consecuencia. Son unas razones muy entendibles de cómo un creyente podría caer a este burnout. Y lo del burnout, quisiera compartir un pasaje bíblico que me recuerda mucho a todo este contexto, que es cuando Jesús visita a Marta y a María, que dice, ahí saldrá en la pantalla, Lucas 10, versículo 40, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Creo que todo creyente al principio entra al servicio con esas ganas de quiero servir para el Señor, quiero aportar, quiero atender una necesidad. Yo puedo ser obrera, heme aquí pues. Pero cuando uno pasa mucho tiempo en ese servicio, se le olvida, como muchas veces Israel se le olvida que fueron sacados de Egipto, fueron por Dios, y a veces se nos olvida que estamos en el servicio y es por Dios, y a veces hasta yo lo he vivido, que es que si yo no hago esto, no pasa esto, si hago esto, no sucede la actividad, y si no lo organizo bien, y a veces uno va con la parte de perfección humana, el perfeccionismo, que quiero ser perfeccionista, pero en un punto de vista humana, no a cómo Dios quiere que sea el servicio. Entonces, como nos desviamos en tanto, tal vez en logísticas y esas cosas, se nos olvida que el verdadero propósito del servicio es agradarle a Dios y llegar a más personas. Entonces, como ha dicho Jenny, que a veces hemos tenido esa frialdad espiritual porque en vez de tener ese tacto con las personas o esa hospitalidad con las personas, estábamos enfocados de tenemos el laptop, tenemos el micrófono, tenemos las voces, o tenemos los juegos, o tenemos los props para los juegos. Entonces,
a veces Dios nos da un choque de realidad y dice que, hey, eso no se trata de esto. O sea, si no tienes, digamos, instrumentos, porque, no sé, de la nada no hay instrumentos, a capela, ni modo, porque si Dios no te da instrumentos, te dio la voz. Entonces, a veces no lo vemos de esa perspectiva. Y bueno, con eso quiero llegar a la siguiente pregunta y es, ¿qué pasa o qué debería hacer un creyente cuando se da cuenta o reconoce que tiene ese burnout? ¿Qué debería hacer? ¿Qué pasos debe tomar un creyente después de reconocerlo? A mí me sucedió, creo que eso fue año pasado, como estoy, estoy trabajando en mi trabajo actual, en Hisense. Luego estoy ayudando a mis padres a hacer cosas de ellos. No solo eso, también estaba en escuela dominical, estaba en alabanza, estaba en muchas cosas y siento que eso me estaba quitando, aparte de que no me sobraba tiempo, siento que cada vez me sentía más cansada y no quería hacer nada. Y también como estoy en la universidad todavía, estoy haciendo mis tareas. Como comenté anteriormente, yo estaba como maestra de escuela dominical. Realmente me di cuenta de que tarde o temprano tenía que soltar algo, pero no puedo soltar mi trabajo, no puedo soltar mis tareas, no puedo soltar, entonces lo único que me quedaba era soltar la parte de maestra de escuela dominical. No es soltarlo todo, es soltar una parte para tener un tiempo para poder hacer otras cosas. Entonces, fácilmente uno puede decir, no, voy a tirar la toalla de todo, porque me sentía bien cansada, la verdad. Pero no estaba en mí hacer como simplemente soltar todo el ministerio, porque eso tampoco es, no es la idea. La idea es seguir haciendo lo de el Señor, pero haciéndolo de una manera que sabes que no te va a afectar. Entonces, para mí, ser asistente de escuela dominical no me causaba tanto gozo como estar en la parte de alabanza. Entonces, creo que por eso fue que como solté esa parte. Entonces, sinceramente, ahora me siento mucho más tranquila porque estoy sirviendo en el área que me gusta. Y de hecho eso me ha dado también como las energías para hacer más hospitalaria también con los chicos de los compañerismos y entablar más relaciones con las personas. Entonces, sí, es eso, pues, como soltar algo, pero no soltarlo todo. Bueno, diría lo mismo, poder soltar un poquito, pero no dejar el ministerio por completo o el servicio por completo, porque al final del día el servicio es recordar que alabar a Dios y glorificar a Dios y recordarlo a Él en nuestras vidas, pues. En mi caso fue muy difícil, porque yo tuve que esperar hasta que el cuerpo me lo dijera en claro, con el vértigo. Lo que yo hice fue lo único que podía hacer, buscar ayuda, porque físicamente ya no podía y mentalmente tampoco. Entonces busqué ayuda del Señor y le pregunté al Señor si de verdad era un problema que yo tenía, que estaba pecando contra el Señor, porque ya tenía que descansar y yo pensaba que el descanso simplemente era falta de fe. Pero el descanso en realidad yo aprendí que es algo que Dios nos dice que es obligatorio que tengamos que hacer. La otra ayuda que busqué fue el doctor. Me atendí con un neurólogo, me hicieron resonancia magnética y todos los laboratorios, pero físicamente yo estaba bien. Quiere decir que no era ningún problema físico, era algo emocional o espiritual. Entonces también busqué ayuda, pero solamente comuniqué a la iglesia que necesitaba parar. Paré totalmente todos los ministerios por varios meses.
Fui a otra iglesia que me quedaba cerca para ganar tiempo, porque yo tenía que dormir por día 12 horas en promedio. Entonces, la otra ayuda que busqué fueron de amigos para que me ayudaran en el trabajo. Tenía un nuevo trabajo y también tenía un nuevo seminario que tenía que cumplir. Entonces, tuve que sacrificar algo para poder tener tiempo para el descanso. Interesante. Como hiciste como un plan de cómo descansar. Sí. Y obviamente no me olvidé de buscar a Dios en oración y buscar a Dios en su palabra. En ese momento, un versículo que ya yo conocía mucho, de verdad me daban un consuelo que era sin igual. Anteriormente leía el mismo versículo. Me daban un consuelo bien grande y era que Dios me estaba contestando de que necesitaba ese descanso y que ese descanso es permitido por Dios. Sí. Bueno, lo hablé en episodio de servicio, que es el episodio anterior a este, y discutimos de que el servicio no simplemente se trata de servir en la iglesia, como en 4 paredes. El servicio es más allá que eso. Es también, aunque muchas personas no se recuerdan, también puedes servir en tu casa, puedes servir en el trabajo. Y así mismo como la adoración no es solamente canciones, alabanza, es más que allá, puedes adorar y servir a Dios de otras maneras. Entonces, Dios no busca en nosotros que sirvamos en un montón de ministerios, porque ¿de qué sirve servir en tantos ministerios si no tenemos amor? No tenemos amor hacia los demás, que es el propósito del servicio. Entonces, este burnout, cuando yo pasé por eso, y si alguien pasa por eso, le recomendaría primero hablarlo con un líder. Es decir, hablarlo con un líder y compartirlo, porque si lo guardas para ti mismo, ¿de qué te sirve? Pues? Y uno no puede dejar todas sus responsabilidades, como dice Mary, porque uno también tiene responsabilidad como estudiante, como un miembro de tu familia o cosas así, pues. Entonces, es muy importante compartírselo para que tu carga sea compartida a otro y ver cuánto tiempo necesitas de descanso. Digamos, que necesito tal tiempo de descanso y si regresas al servicio, no regresar, todo esto entero te lo lanzo a ti de vuelta. Es regresar progresivamente, poco a poco. Claro. Entonces, también toma un descanso, pero eso no significa que dejas tu relación personal con el Señor. No dejas de orar, no dejas de hacer tus devocionales y no dejas de congregarte a la iglesia. Es simplemente un pequeño descanso a los ministerios dentro de la iglesia, se puede decir. Pero aún mantienes tu servicio como familia, tu servicio en el trabajo y tu servicio en otros campos y nada más que no tanto en la iglesia, pues. Ajá. Sí, y es interesante lo que mencionaste, que con el tema de que el servicio tiene que ser fuera de la iglesia, no necesariamente en las 4 paredes de la iglesia. De hecho, cuando estamos en burnout espiritual, muchas las veces eso nos causa a nosotros muchas malas emociones. ¿Malas emociones en qué sentido? Como estamos cansados, no queremos que nadie nos moleste. Como estamos cansados, somos irritables. Y tantas cosas en las cuales podemos reaccionar mal, pero no es porque nosotros queremos reaccionar mal, sino que simplemente estamos tan cargados que comenzamos a reaccionar mal. Entonces, por eso sí es muy bueno de que podamos entender los límites, como mencioné ella, y también saber cómo cuándo descansar, como dijo Jenny, pues, para evitar que reaccionemos mal a situaciones de la vida, a personas, que es lo más importante al final, nuestro testimonio hacia los demás. Algo que me llegó de lo que dijiste fue de buscar a alguien, un consejero, alguien de la iglesia. Tiene que ser alguien que entienda la palabra de Dios y que rindamos cuentas a esas personas. Porque cuando nos guardamos todos nosotros, llegamos a ese momento en que nos aislamos. Y en
en vez de estar sirviendo a otros, en realidad lo que estamos haciendo es simplemente cargándonos a nosotros mismos. Entonces, si podemos conversar con otra persona, esa persona nos puede decir a nosotros algo que no hemos descubierto. Simplemente teníamos el agotamiento, pero como alguien no nos ha dicho y no lo hemos compartido, no nos damos cuenta del mismo problema. Como rendir cuentas. Sí. Bueno, yo tuve una conversación con una líder también, donde yo pude como compartir este agotamiento espiritual. Y, o sea, lo que me recomendó es tomar un mini break, no soltar todo el ministerio, no, el servicio, y poder aún así en este break descansar en el Señor. O sea, no dejar mi relación con Dios, porque mi relación con Dios no depende de la iglesia, no depende de mi servicio o qué tanto hago dentro de la iglesia, sino mi relación personal con Dios. Entiendo que a veces cuando uno tiene burnout, puede soltar algunas cosas y no suelta todo. Bueno, en mi caso, sin adentrar mucho en mi caso, yo tuve que soltar mucho, o sea, todo el año pasado, porque yo tenía una situación emocional, o sea, pero era fuerte, pues, muy fuerte, que como dice Jenny, yo físicamente yo no podía, pues, y no era que por algo de que estoy enferma, como un tos o una fiebre, es algo más emocional que eso afecta físicamente, como dijo Jenny, y físicamente no podía. Entonces, yo siento que algunos creyentes, cuando yo pasé por eso, que tuve que soltar todo, absolutamente todo, siente esa culpa, pues. Y bueno, con esta temporada que tuve, que fue casi todo un año entero, literal, fue Dios enseñándome a no cargar con tanta culpa, que eso puede empeorar tu condición más que mejorarlo. Entonces, la manera que me pude recuperar era más con la ayuda de otros hermanos en Cristo. Especialmente se habló mucho en relaciones con propósito, que, o sea, con 2 puede ser fuerte, pero con 3 puede ser aún más fuerte. Una relación irrompible. Y ese tercero siempre debe ser Dios. Entonces, yo antes le decía a Dios como que no lo entiendo, o sea, que yo tenía que guardarme todo esto a mí misma y no lo entendía, pues. Y cuando lo empecé a compartir con otro hermano en Cristo que le tengo confianza, fue que entendí, por eso Dios creó al ser humano para ser un ser social, porque no lo puede cargar todo solo. Y sí, con Dios tú puedes todo, sí, con la relación personal, pero para eso Dios te manda mensajeros, como dice, los ángeles, pues mensajeros, y los mensajeros para nosotros son los otros hermanos en Cristo, la congregación. Y por eso quiero recalcar lo importante que es para un cristiano tener esa comunidad. Y bueno, ya compartiendo estas, más o menos el burnout, ya descubrimos las razones, qué tenemos que hacer, cómo identificarlo. Si vieran, ya por haberlo experimentado, si vieran algún creyente, algún hermano en Cristo, que está pasando por esa temporada de agotamiento, ¿qué ustedes le dirían? ¿Qué mensaje para consuelo, se puede decir, una consolación para ellos o una exhortación para ellos, a esos hermanos en Cristo que están pasando por esa temporada de agotamiento? Primero, les animaría diciéndole que están haciendo muy bien trabajo, que hay que servir con excelencia, hay que amar a Dios, hay que amar al servicio. Pero al mismo tiempo, Dios lo que quiere de nosotros es un corazón de obediencia. Dios no ve lo talentoso que somos, cuántos logros tenemos, cuánto trabajo hemos terminado. Simplemente Dios ve que tengamos un corazón rendido a Él y un corazón que tiene fe en Él y que le cree. Entonces, si es un momento de tomar descanso, estamos obedeciendo al Señor. Y si nosotros tomamos descanso, es donde podemos tener esa tranquilidad para enfocarnos en la palabra de Dios y escuchar lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Porque si estamos ocupados, vamos a apagar la voz de Dios y solo escucharemos la voz de nosotros. Dios nos llama a nosotros tener ese equilibrio. Cuando tenemos que trabajar, trabajar. Cuando hay que descansar, descansar. Y cuando hay que pedir ayuda, siempre trabajar en equipo. Y cuando tenemos
cualquier situación, siempre hablarlo con alguien. Y en todo momento, obedecer lo que Dios nos dice a nosotros. Bueno, Jenny básicamente dijo todo lo que pienso también. Sí, más que nada es animarlo. Realmente es normal que uno pueda sentirse cansado. Nosotros somos humanos, por lo menos la edad que yo tengo. Bueno, no tanto, pero Audiencia, ella no está tan vieja. Ella se cree vieja, pero no está tan vieja. Es más joven que yo. pero sí podemos llegar a agotarnos y eso es completamente normal. El cuerpo de nosotros cuando nos pide descanso hay que escucharlo. No es que sea mental, es que realmente necesitamos descansar. Es como cuando trabajaste todo el día y en la noche llegas cansada a la casa solamente con ganas de dormir. ¿Y qué haces? Duermes. Bueno, ya es otra cosa si quieres distraerte viendo el celular y eso, pero sí es normal de que nos podamos sentir cansados. Y sí es como dicen que debemos descansar en el Señor. De hecho, cuando, no sé si les ha pasado, pero me ha pasado a mí, que cuando yo descanso viendo muchos videos o haciendo cosas que es nada de leer la Biblia, nada de hacer devocionales, siento que si estoy toda la noche haciendo eso, me siento cansada. Aún más cansada. Aún más cansada de lo normal. Pero cuando me siento tranquila a leer la palabra, a pasar tiempo con Dios, a orar, esos son los momentos en los cuales yo me siento más recargada y de hecho me despierto con mucho más energía. Lo mismo ocurre con hacer ejercicio, pero ya ese es otro tema. ¿A qué voy? Es bueno pausar y hacer cosas agradables para Dios para recargar energía. Es completamente normal. Entonces creo que ese sería mi consejo a aquellas personas que se sienten así burnout. Yeah. Es similar lo que diría. Sería como que está bien sentirse cansado, es totalmente normal como habían mencionado, y recordar pues que nuestra identidad no proviene de lo que hacemos pues o qué tanto hacemos para Dios, sino nuestro corazón, y poder realmente, porque igual si tú sirves y tu corazón no está allí, de nada sirve. Entonces lo que Dios quiere no son tus horas, no es lo que hagas, sino tu corazón. Lo más importante, pues, sobre todo. Entonces, sí, es poder descansar también, reconocer nuestro límite y saber que el descanso también es algo de Dios, como había mencionado Jenny, porque al final de todo ahora, cuando Dios hizo la creación, Dios también nos dio el ejemplo de descansar el último día, después de una semana larga de trabajo. Y eso es lo que... Y por eso creo que sentimos ese agotamiento, pues, porque no... Dios quiere que también descansemos y reconozcamos que no lo podemos sostener todo y necesitamos de Él. Sí. Algo que alguien contó y me impactó, se podría decir, era que, o sea, estoy sirviendo al Señor, pero digamos, si el trabajo laboral, o sea, horas, jornadas a laboral, te exige mucho, tú no puedes decir, ay, la solución va a ser renunciar a mi trabajo, o decir a mi jefe, dame menos trabajo. Es como que humanamente yo creo que es imposible, porque tú estás sujeto a tu trabajo, el contrato y todo eso, pues. Pero
Sí, entonces tienes que mantener tu responsabilidad de ser humano, porque Dios no nos deja como que tirar todo, o sea, el trabajo, la familia y todo eso, a tirar la toalla y servir a Dios. Esa no es la idea. La idea es que tú encuentres un balance adecuado, un balance sano, se podría decir, entre tus responsabilidades aquí terrenales y tu servicio espiritual, tu vida espiritual también. Entonces, y también reconocer, a veces cuando nos estamos desviando más del propósito del servicio, es cuando Dios más nos hace tocar a fondo para hacernos reconocer de que no depende de nosotros, sino de Cristo, pues. Entonces, y yo siento que cuando uno se acerca más a Cristo, ama más a Cristo, uno le nace más, o más, tiene más avivamiento y más fervor para servir al Señor. Y bueno, ¿algo más que quieran aportar? Quería compartir el versículo de Salmo 23, de 2 a 4, que dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Muchas las veces, hasta la Biblia, Dios nos manda a descansar, y que el descanso proviene de Él, así que nada, pues eso, que el descanso proviene de Él. Sí, muchas gracias por compartir tu pasaje bíblico, y con esto damos concluido este episodio. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos, sea en YouTube, Spotify, por Fe Podcast, Instagram. También nos puede seguir en @por_fe_podcast, y también nos puede escribir por correo por fepodcast@gmail.com. Recuerda en nuestros canales, bueno, el de YouTube, activar las notificaciones, darle me gusta, suscribirse. Creo que lo dije todo al revés, pero está bien. Ajá. Y eso sí es todo, y nos vemos la próxima. Bye. Bye.